Etapa vascular. Los cambios vasculares que se presentan con la inflamación afectan las arteriolas, capilares y las vénulas de la microcirculación. Estos cambios comienzan poco después de la lesión y se caracterizan por vasodilatación, alteraciones en el flujo sanguíneo, incremento de la permeabilidad vascular y salida de líquido hacia los tejidos extravasculares. La vasodilatación es una de las manifestaciones más tempranas de la inflamación. Sigue a una constricción transitoria de las arteriolas que dura unos cuantos segundos. La vasodilatación afecta primero a las arteriolas y luego da origen a la apertura de los lechos capilares en el área. Como consecuencia, la región se congestiona y genera el enrojecimiento, lo que es el eritema, y aumento de la temperatura relacionada con la inflamación aguda. La vasodilatación es inducida por la acción de distintos mediadores, como la histamina y el óxido nítrico. Pronto la vasodilatación viene seguida por un aumento de la permeabilidad de la microvasculatura con la salida de un líquido rico en proteínas, es decir, un exudado hacia los espacios extravasculares. La pérdida de líquido origina un incremento en la concentración de los constituyentes de la sangre. Hablamos de los eritrocitos, leucocitos, plaquetas y factores de coagulación. La estasis del flujo y la coagulación de la sangre en el sitio de la lesión. Esto ayuda a limitar la diseminación de los microorganismos infecciosos y la pérdida de las proteínas plasmáticas reduce la presión oncótica intracapilar e incrementa la presión oncótica del líquido intersticial. Esto hace que el líquido se desplace hacia los tejidos y se genere tumefacción, es decir, un edema, dolor y deterioro de la función, que estos constituyen los signos cardinales de la inflamación aguda. El exudado de líquido hacia los espacios tisulares también sirve para diluir el agente agresor. La mayor permeabilidad que caracteriza la inflamación aguda deriva de la formación de brechas endoteliales en las vénulas de la microcirculación. La unión de los mediadores químicos a los receptores del endotelio provoca la contracción de las células endoteliales y la separación de las uniones intracelulares. Este es el mecanismo más habitual de la filtración vascular y es inducida por histamina, bradicinina, leucotrienos y muchas clases más de mediadores químicos. Patrones de respuesta vascular. Con base en la gravedad de la lesión, los cambios vasculares que se observan en la inflamación siguen uno de tres patrones de respuesta. El primero es una respuesta inmediata transitoria. Entonces, que se presenta con una lesión menor. Se desarrolla con rapidez después de la lesión y suele ser hablamos de 15 a 30 minutos. Por lo general, esta clase de filtración afecta las vénulas de 20 a 60 micrómetros de diámetro, pero no a los capilares ni las arteriolas. Si bien se desconoce el mecanismo preciso para restringir este efecto en las células, puede depender de una mayor densidad de receptores en el endotelio de las células. También se sugiere que las acciones leucocíticas posteriores de la inflamación, hablamos de la lesión y migración, se presentan de manera predominante en las células de la mayoría de los órganos. El segundo patrón es una respuesta sostenida inmediata, que tiene lugar en las lesiones más graves y persiste varios días. Afecta arteriolas, capilares y vénulas, y por lo general se debe al daño directo del endotelio.
Los neutrófilos que se adhieren a este también pueden lesionar las células endoteliales. El tercer patrón es una respuesta hemodinámica tardía, en la que se presenta un aumento de la permeabilidad de las fénulas y los capilares. Una respuesta tardía es frecuente en las lesiones por radiación, como las quemaduras solares, y se desconoce el mecanismo de filtración, pero puede derivar del efecto directo del agente lesivo, lo que conduce al daño tardío en las células endoteliales. Etapa celular. La fase celular de la inflamación aguda está marcada por cambios en el recubrimiento de células endoteliales de la vasculatura y el desplazamiento de los leucocitos fagocíticos hacia el área de lesión o infección. Si bien se ha concentrado la atención en el reclutamiento de los leucocitos a partir de la sangre, una respuesta rápida también hace necesaria la liberación de los mediadores químicos a partir de las células tisulares, células cebadas y macrófagos, que ya están ubicadas en los tejidos. La secuencia de acontecimientos en la respuesta celular a la inflamación incluye 1. Marginación y adhesión leucocíticas al endotelio. 2. Migración leucocítica a través del endotelio. 3. Quimiotaxis. 4. Activación y fagocitosis. Comenzando con la primera secuencia de respuesta celular a la inflamación, tenemos la marginación, adhesión y migración. Durante las etapas tempranas de la respuesta inflamatoria, los leucocitos se concentran a lo largo de la pared endotelial y el intercambio de información entre los leucocitos de la sangre y el endotelio vascular define un suceso inflamatorio definitivo y garantiza una adhesión y detención seguras de los leucocitos a lo largo del endotelio. Como consecuencia, los leucocitos reducen su velocidad de migración, se adhieren con fuerza al endotelio y comienzan a desplazarse a lo largo de la periferia de los vasos sanguíneos. Este proceso de acumulación de los leucocitos se conoce como marginación, y la liberación subsecuente de moléculas para la comunicación celular denominadas citocinas provoca que el recubrimiento de las células endoteliales de los vasos exprese moléculas de adhesión celular, como las selectinas, que son los hidratos de carbono que se encuentran en los leucocitos. Esta interacción reduce su velocidad de flujo y causa que los leucocitos se desplacen a lo largo de la superficie de las células endoteliales con un movimiento de rodamiento para lo que permite a los leucocitos extender sus pseudópodos y migrar a través de la pared del vaso sanguíneo y después, bajo la influencia de factores quimiotácticos, migrar hacia los espacios tisulares. En el reclutamiento de los leucocitos participan varias familias de moléculas de la adhesión, entre otras las selectinas, integrinas y la superfamilia de las inmunoglobulinas. Las selectinas son una familia de 3 proteínas con relación estrecha, la selectina P, E y L, que difieren en cuanto a su distribución celular, pero todas actúan en la adhesión de los leucocitos a las células endoteliales. La superfamilia de la integrina está conformada por 30 proteínas con similitud estructural que promueve las interacciones entre una célula y otra, y entre la célula y la matriz extracelular. El nombre integrina deriva de la hipótesis de que coordinan, es decir, integran señales de los ligandos extracelulares con la motilidad dependiente del citoesqueleto, el cambio de configuración
y las respuestas fagocíticas de las células inmunitarias. Las moléculas de adhesión de la superfamilia de las inmunoglobulinas incluyen ICAM, ICAM1, ICAM2 y la molécula de adhesión vascular, la BICAM, BICAM1. Todas ellas interactúan con las integrinas y los leucocitos para mediar su reclutamiento. Bien, ahora hablaremos de la quimiotaxis. La quimiotaxis es el proceso dinámico y controlado mediante energía de la migración celular dirigida. Una vez que los leucocitos salen del capilar, viajan por el tejido orientados por un gradiente de quimiotrayentes secretados como quimiosinas, dendritos bacterianos y celulares y fragmentos proteicos generados por la activación del sistema de complemento, por ejemplo C3A, C5A. Ahora bien, las quimiosinas, que es un subgrupo importante de citocinas quimiotácticas, son proteínas pequeñas que dirigen el tránsito de los leucocitos durante las fases tempranas de la inflamación o la lesión. Varias células inmunitarias, por ejemplo macrófagos y no inmunitarias, secretan estos quimiotrayentes para garantizar el movimiento dirigido de los leucocitos hacia el sitio de la infección. Ahora bien, activación leucocítica y fagocitosis. Durante la fase final de la respuesta celular, monocitos, neutrófilos y macrófagos tisulares se activan para endocitar y degradar las bacterias y los dendritos celulares en un proceso denominado fagocitosis, que incluye 3 pasos distintos: 1. Reconocimiento y adhesión, 2. Endocitosis y 3. Eliminación intracelular. La fagocitosis comienza por el reconocimiento y la unión de partículas a receptores específicos en la superficie de las células fagocíticas. Esta unión es esencial para atrapar el agente. Esto desencadena su endocitosis y activa el potencial de eliminación de la célula. Los microbios pueden unirse de forma directa a la membrana de las células fagocíticas mediante distintos tipos de receptores de reconocimiento de patrones, por ejemplo receptores de tipo TOL y de mannose, o de manera indirecta por receptores que reconocen a los microbios recubiertos con lectinas de unión hidratos de carbono, anticuerpos o complementos. El recubrimiento de un antígeno o anticuerpo con un anticuerpo o complemento para facilitar su unión se denomina opsonización. La endocitosis mediada por receptores se desencadena por medio de la opsonización y la unión del agente a los receptores de superficie celular del fagocito. La endocitosis se logra mediante la formación de extensiones citoplasmáticas. Hablamos de los pseudópodos, que éstas circulan y encierran la partícula en una vesícula fagocítica limitada por una membrana, también llamada fagosoma. Una vez dentro del citoplasma celular, el fagosoma se funde con un lisosoma citoplasmático, que contiene moléculas y enzimas antibacterianas que pueden matar y digerir al microbio. La eliminación intracelular de patógenos se logra por medio de varios mecanismos, incluyendo productos tóxicos del oxígeno y el nitrógeno, lisosimas, proteasas y defensinas. Las vías del estallido metabólico que generan productos tóxicos de oxígeno y nitrógeno, por ejemplo el óxido nítrico, peróxido de nitrógeno y ácido hipocloroso, necesitan oxígeno y enzimas metabólicas como la mieloperoxidasa, la oxidasa del dinucleótido de nicotinamida adenosina fosfato y la sintetasa del óxido nítrico. Las vías independientes de oxígeno generan varios tipos de enzimas digestivas
y moléculas antimicrobianas, por ejemplo defensinas, y las personas que nacen con defectos genéticos en algunas de estas enzimas presentan alteraciones de inmunodeficiencia que las hacen susceptibles a las infecciones bacterianas repetidas. Ahora bien, mediadores inflamatorios. Si bien la infección y la lesión precipitan la inflamación, sus signos y síntomas derivan de mediadores químicos. Los mediadores pueden originarse ya sea en el plasma o en las células, y los mediadores que derivan del plasma, que se sintetizan en el hígado, incluyen los factores de la coagulación y las proteínas del complemento. Estos mediadores se encuentran en el plasma en forma de precursores que deben activarse por medio de una serie de procesos proteolíticos para adquirir sus propiedades biológicas. Los mediadores derivados de células, por lo general, se encuentran secuestrados en gránulos intracelulares que necesitan segregarse. Por ejemplo, la histamina de las células cebadas, o que se sintetizan en el momento. Por ejemplo, las citocinas en respuesta a un estímulo. Aunque las fuentes principales de estos mediadores son las plaquetas, neutrófilos, monocitos o macrófagos y las células cebadas, las células endoteliales, células del músculo liso, fibroblastos y la mayoría de las células epiteliales pueden ser inducidas para sintetizar algunos de los mediadores. Los microbios o las proteínas del hospedero desencadenan la síntesis de mediadores activos, como los de los sistemas del complemento, cinina o la coagulación, que son activados por microbios o tejidos dañados. Los mediadores pueden actuar sobre una o unas cuantas células diana, tener diversos objetivos o generar efectos divergentes sobre distintos tipos de células. Una vez activados y liberados de la célula, casi todos los mediadores tienen una vida corta. Pueden transformarse en metabolitos inactivos, inactivarse por la acción de las enzimas, o capturarse o degradarse por otras vías. Según su función, los mediadores inflamatorios pueden clasificarse en 1. Aquellos con propiedades vasoactivas y de constricción del músculo liso, como la histamina, metabolitos del ácido araquidónico, hablamos de las prostaglandinas y leucotrienos, y el factor activador de plaquetas. 2. Proteasas plasmáticas que activan a los miembros del sistema del complemento, factores de la cascada de la coagulación y los péptidos vasoactivos del sistema de la cinina. 3. Factores quimiotácticos, como los fragmentos del complemento y las quimiosinas. 4. Moléculas reactivas y las citocinas que se liberan a partir de los leucocitos, que al salir al ambiente extracelular pueden afectar el tejido y las células circundantes. Bien, hablemos ahora de la histamina. La histamina se encuentra de manera de reserva preformada en las células y por lo tanto es uno de los primeros mediadores que se liberan durante una reacción de inflamación aguda. La histamina preformada tiene una amplia distribución en los tejidos y sus concentraciones más altas se identifican en el tejido conectivo que está adyacente a los vasos sanguíneos. También se presentan las plaquetas y los basófilos circulantes en los gránulos de las células cebadas y se liberan en respuesta a distintos estímulos, como traumatismos y las reacciones inmunitarias que implican la unión de anticuerpos de tipo inmunoglobulina E. La histamina genera dilatación de las arteriolas e incrementa la permeabilidad de las vénulas. Actúa en la microcirculación al unirse los receptores de histamina de tipo 1 en las células endoteliales y se considera el mediador principal de la fase transitoria inmediata de aumento en la permeabilidad vascular de la respuesta inflamatoria aguda. Los antihistamínicos, es decir, antagonistas de los receptores de histamina de tipo 1, que se unen a los receptores de histamina tipo 1,
actúan a través de un mecanismo competitivo para antagonizar muchos de los efectos de la respuesta inflamatoria inmediata. Ahora bien, metabolitos del ácido araquidónico. El ácido araquidónico es un ácido graso insaturado de 20 carbonos que se encuentra en los fosfolípidos de las membranas celulares. La liberación de ácido araquidónico por la acción de las fosfolipasas da inicio a una serie de reacciones complejas que conducen a la síntesis de mediadores inflamatorios de la familia de los eicosanoides, que estas son prostaglandinas, leucotrienos y metabolitos relacionados. La síntesis de eicosanoides sigue una de dos vías: la de la ciclooxigenasa, que culmina con la síntesis de prostaglandinas, y la vía de la lipoxigenasa, que culmina la síntesis de leucotrienos. Por la vía metabólica de la ciclooxigenasa se sintetizan muchas prostaglandinas a partir del ácido araquidónico. Las prostaglandinas, por ejemplo la prostaglandina 2, D2, E2, F2-alfa y prostaciclina, inducen inflamación y potencian los efectos de la histamina y de otros mediadores inflamatorios. La prostaglandina tromboxano-A2 promueve la agregación plaquetaria y la vasoconstricción. El ácido acetil salicílico y los antiinflamatorios no esteroideos reducen la inflamación al desactivar la primera enzima de la vía de la ciclooxigenasa para la síntesis de las prostaglandinas. Al igual que las prostaglandinas, los leucotrienos se sintetizan a partir del ácido araquidónico, pero por la vía de la lipoxigenasa. La histamina y los leucotrienos son complementarios en su acción, en el sentido de que tienen funciones similares. La histamina se libera con rapidez y de manera transitoria, mientras se sintetizan los leucotrienos más potentes. También se refiere que los leucotrienos afectan la permeabilidad de las vénulas postcapilares, las propiedades de adhesión de células endoteliales, y la extravasación y la quimiotaxis de los neutrófilos, eosinófilos y los monocitos. Los leucotrienos 4, los leucotrienos C, C4, D4 y E4, que en conjunto se conocen como sustancia de reacción lenta de la anafilaxia, producen una constricción lenta y sostenida de los bronquiolos y son mediadores inflamatorios importantes en el asma bronquial y la anafilaxia. La modificación de la respuesta inflamatoria con la dieta, mediante el consumo de ácidos grasos poliinsaturados omega 3, de manera específica el ácido eicosapentaenoico y el ácido docosahexaenoico, que solo están presentes en el pescado grasoso y el aceite de pescado, pueden resultar eficaz para la prevención de algunas manifestaciones negativas de la inflamación. El ácido alfa-linolénico, que se encuentra en la semilla de lino, el aceite de canola, vegetales de hojas verdes, nuez de nogal y el grano de soya, es otra fuente de ácidos grasos omega 3. Los ácidos grasos poliinsaturados omega 3, que se consideran antitrombóticos y antiinflamatorios, tienen una estructura distinta a los ácidos grasos poliinsaturados omega 6, protrombóticos y proinflamatorios, que contienen la mayoría de las semillas, aceites vegetales y las carnes. De manera característica, las membranas celulares de las células inflamatorias contienen grandes proporciones de ácido araquidónico al omega 6, que es la fuente de los mediadores inflamatorios de prostaglandinas y leucotrienos. El consumo de pescado grasoso y otros alimentos ricos en ácidos grasos omega 3 da origen a una sustitución parcial de ácido araquidónico en las membranas de las células inflamatorias por ácido eicosapentaenoico, un cambio que conduce a la disminución de la síntesis de mediadores inflamatorios
derivados del ácido araquidónico. Esta respuesta aislada es un efecto con potencial beneficioso de los ácidos grasos omega 3. Sin embargo, los ácidos grasos omega 3 tienen varios efectos más que pudieran manifestarse en un punto distal a la producción anómala de eicosanoides o que pudieran ser independientes de esta función. Por ejemplo, la investigación en animales y humanos demuestra que el consumo de aceite de pescado induce una supresión de la síntesis de citocinas proinflamatorias y disminuye la expresión de moléculas de adhesión que participan en la respuesta inflamatoria. Factor activador de plaquetas. El factor activador de plaquetas, generado a partir de un lípido complejo que se almacena en las membranas celulares, afecta a distintos tipos de células e induce la agregación plaquetaria. Activa a los neutrófilos y es un quimiotrayente potente para los eosinófilos. Cuando se inyecta en la piel, el factor activador de plaquetas provoca una reacción de ronchas y eritema, así como el infiltrado leucocítico característico de las reacciones de hipersensibilidad inmediata. Cuando se inhala el factor de activador de plaquetas, se induce broncoespasmo, infiltración eosinofílica, hiperactividad bronquial inespecífica. Proteínas plasmáticas. Distintos fenómenos de la respuesta inflamatoria están mediados por proteínas plasmáticas que pertenecen a tres sistemas interrelacionados: los sistemas de la coagulación, del complemento y de la cinina. El sistema de coagulación contribuye a la fase vascular de la inflamación, sobre todo por medio de los fibrinopéptidos que se producen durante los pasos finales del proceso de coagulación. La proteasa trombina, que es uno de los receptores denominados receptores activados por proteasa, constituye el enlace final entre el sistema de coagulación y la inflamación. La ocupación del denominado receptor de tipo 1 activado por proteasas, en particular la trombina, desencadena varias respuestas que inducen inflamación, como la síntesis de quimiosinas, expresión de moléculas de adhesión endoteliales, inducción de la síntesis de prostaglandinas y producción de factor activador de plaquetas. El sistema de complemento está conformado por 20 proteínas y sus productos de degradación que se encuentran en mayor concentración en el plasma en sus formas inactivas. Las proteínas del complemento están presentes en sus formas inactivas en el plasma. Muchas de estas proteínas se activan para convertirse en enzimas proteolíticas que degradan a otras proteínas del complemento, de manera que estas forman una cascada que desempeña un papel importante tanto en la inmunidad como en la inflamación. Las proteínas del complemento facilitan la cascada de la inflamación al incrementar la permeabilidad vascular, mejorar la fagocitosis e inducir vasodilatación. El sistema de la cinina genera péptidos vasoactivos a partir de proteínas plasmáticas denominadas cininógenos mediante la acción de proteasas llamadas calicreínas, y la activación del sistema de la cinina propicia la liberación de bradicinina. Esta incrementa la permeabilidad vascular y provoca la contracción del músculo liso, dilatación de los vasos sanguíneos y dolor al inyectarse en la piel. Estos efectos son similares a los causados por la histamina. La acción de la bradicinina es breve, puesto que se inactiva con rapidez por efecto de una enzima denominada cininasa. Cualquier molécula de bradicinina que escapa a la activación por la cinasa sufre degradación por la enzima convertidora de angiotensina en el pulmón. Ahora bien, las citocinas y quimiosinas. Las citocinas son proteínas producidas por muchos tipos de células, de manera primordial macrófagos y linfocitos activados, pero también células del endotelio, epitelio y tejido conectivo.
que modula la función de otras células, aunque se desconoce de forma detallada por su papel en la respuesta inmunitaria. Estos productos también desempeñan un papel importante tanto en la inflamación aguda como en la crónica. El factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 1 son dos de las principales citocinas que miden la inflamación. La fuente celular fundamental del factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 1 son los macrófagos activados. La interleucina 1 también se produce en muchos tipos celulares distintos a los macrófagos, como los neutrófilos, células endoteliales, epiteliales, por ejemplo, queratinocitos, secreción. Ahora bien, la secreción del factor de necrosis alfa y la interleucina 1 puede ser estimulada por las endotoxinas y otros productos microbianos. Las células inmunitarias, lesiones y distintos estímulos inflamatorios. El factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 1 inducen a las células endoteliales a emitir moléculas de adhesión y liberar citocinas, quimiosinas y especies reactivas de oxígeno. El factor de necrosis tumoral alfa induce el cebado y la agregación de los neutrófilos. Esto conduce a la obtención de respuestas intensificadas a partir de estas células ante otros mediadores. La interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa también son mediadores de las respuestas de fase aguda relacionados con la infección o la lesión. Las características de estas respuestas sistémicas incluyen fiebre, hipotensión y aumento de la frecuencia cardíaca, anorexia, liberación de neutrófilos hacia la circulación y elevación de las concentraciones de las hormonas corticosteroides. Las citocinas quimiotácticas o quimiosinas son una familia de proteínas pequeñas que actúan de manera primordial como quimiotrayentes para reclutar y dirigir la migración de las células inmunitarias e inflamatorias. Las quimiosinas generan un gradiente quimiotáctico al unirse a los proteoglucanos en la superficie de células endoteliales o en la matriz extracelular. Como consecuencia, las concentraciones elevadas de quimiosinas persisten en los sitios de lesión tisular o infección. Se han identificado dos clases de quimiosinas, las inflamatorias y las de localización. Las primeras se sintetizan en respuesta a las toxinas bacterianas y las citocinas inflamatorias, por ejemplo la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa, y reclutan a los leucocitos durante una respuesta inflamatoria. Las quimiosinas de localización tienen expresión constitutiva y sufren regulación positiva durante las reacciones inflamatorias y las respuestas inmunitarias. Los radicales libres derivados del óxido nítrico y el oxígeno, estos desempeñan un papel importante en la respuesta inflamatoria. El óxido nítrico, que se produce en distintas células, tiene múltiples funciones en la inflamación, entre otras, la relajación del músculo liso y el antagonismo de la adhesión, agregación y la desgranulación de las plaquetas. Además, este sirve como un regulador endógeno de reclutamiento leucocítico. El bloqueo de la síntesis del óxido nítrico puede aumentar la adhesión leucocítica, mientras que la provisión de óxido nítrico exógeno reduce el número de leucocitos. Así, la síntesis de óxido nítrico parece ser un mecanismo compensador que limita la fase celular de la inflamación. La producción anómala de óxido nítrico en las células del endotelio vascular se relaciona con los cambios inflamatorios que se presentan en la aterosclerosis. El óxido nítrico y sus derivados también tienen acciones antimicrobianas, lo que los convierte en un mediador del hospedero contra la inflamación. Los radicales libres de oxígeno
pueden liberarse hacia el medio extracelular a partir de los leucocitos después de la exposición a microbios, citocinas y complejos inmunitarios, o durante el proceso de fagocitosis que ocurre durante la fase celular del proceso inflamatorio. El radical superóxido, el peróxido de hidrógeno y el radical hidroxilo son las principales especies que se producen en la célula. Pueden combinarse con el óxido nítrico para constituir otros productos intermedios reactivos del nitrógeno, capaces de intensificar el proceso inflamatorio y generar un daño tisular mayor. Manifestaciones locales. Si bien todas las reacciones de inflamación aguda se caracterizan por cambios vasculares e infiltración leucocítica, la intensidad de la reacción, su causa específica y el sitio afectado determinan variaciones en sus manifestaciones y correlaciones clínicas. Estas manifestaciones pueden ir desde el edema y la formación de exudado hasta el desarrollo de abscesos o úlceras. De forma característica, la respuesta inflamatoria aguda conlleva la producción de exudados que varían en cuanto al tipo de líquido, contenido de proteínas plasmáticas y la presencia o ausencia de células. Pueden ser serosos, hemorrágicos, fibrinoides, membranosos o purulentos. Con frecuencia el exudado está compuesto por una combinación de estas variantes. Los exudados serosos son líquidos acuosos con un contenido bajo de proteínas que se generan por el ingreso del plasma al sitio de la inflamación. Los exudados hemorrágicos se desarrollan cuando existe una lesión tisular grave que daña los vasos sanguíneos o cuando existe una filtración relevante de eritrocitos a partir de los capilares. Los exudados fibrinosos contienen grandes cantidades de fibrinógeno y forman una red espesa y adherente, en gran medida como las fibras de un coágulo sanguíneo. Los exudados membranosos o pseudomembranosos tienen lugar en las superficies de las membranas mucosas y se componen de células necróticas inmersas en un exudado fibropurulento. El exudado purulento o supurativo contiene pus, compuesto por leucocitos degradados, proteínas y detritos celulares. Ciertos microorganismos como el Staphylococcus tienen una mayor tendencia que otros a inducir una inflamación supurativa local. Un absceso es una zona localizada de inflamación que contiene un exudado purulento que puede estar circundado por una capa de neutrófilos. Con el tiempo, los fibroblastos pueden ingresar al área y formar una pared en torno al absceso. Puesto que los agentes antimicrobianos no pueden penetrar esta pared, pudiera requerirse una incisión quirúrgica y drenaje para permitir la curación. Una ulceración hace referencia a un punto de inflamación en la que la superficie epitelial, por ejemplo piel o epitelio gastrointestinal, desarrolla necrosis y se erosiona, con frecuencia en asociación con la inflamación subepitelial. La ulceración puede presentarse como consecuencia de una lesión traumática de la superficie epitelial, por ejemplo úlcera péptica, o por efecto del compromiso vascular, por ejemplo úlceras en pie relacionadas con la diabetes. Ok, vamos a ver la formación de un absceso. Bien, en el inciso A vemos una invasión bacteriana y desarrollo de inflamación. Entonces existe dilatación capilar, exudado de líquidos, migración de neutrófilos, ¿no? Tenemos piel con eritema, calor, tumefacción y dolor. En el inciso B tenemos la supuración, ¿no? Que este es un desarrollo bacteriano persistente
donde existe migración de neutrófilos, necrosis tisular por licuefacción y desarrollo de un exudado purulento. Entonces, el exudado supurativo o purulento contiene neutrófilos degradados y detritos tisulares. Y luego tenemos la formación de un absceso. Que delimitación del área de exudado purulento para constituir un absceso, ¿no? Contención del área inflamada y su exudado purulento con una pared para constituir un absceso.